Bueno, por la Biblia nada más hay un solo evangelio, lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta de Gálatas, Gálatas 1, Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. Entonces vamos a leer Gálatas 1:8, dice, bueno, vamos a leer desde el verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo dice, no hay otro evangelio. El evangelio aquí es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es el evangelio Cristo. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y Cristo es uno solo. No hay miles de Cristo, no, Cristo es uno solo. Ve, en San Juan 10:30 él dijo, yo y el Padre uno somos, un solo evangelio. Y el apóstol Pablo aquí lo confirma porque fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, en la actualidad hay muchos evangelios, ¿no? Está el evangelio metodista, bautista, pentecostal, del mundo, el evangelio católico, el evangelio cuadrangular, Asamblea de Dios, Testigos de Jehová, musulmanes, etcétera, 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 muchos evangelios. Pero para el verdadero cristiano no hay un solo evangelio, y el evangelio es, como te digo, el evangelio es Cristo, de anunciar el evangelio, la palabra evangelio significa buena noticia, ¿ves? La mejor noticia que vino fue Cristo, ¿ves? Y Cristo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el evangelio es Cristo el evangelio. Por eso él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El verdadero evangelio es Jesucristo, ¿entiendes? No aparece en la Biblia el evangelio metodista, el evangelio bautista, el evangelio pentecostal, Luz del Mundo, Monteoré, Cuadrangular, 39.000 organizaciones en el mundo, ¿entiendes? Por eso Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿no? Y las hijas son las organizaciones. Y aún muchos de este mensaje se han apartado del Evangelio que Dios trajo a través de sus santos profetas, ¿entiendes? Le dan interpretación privada, como dice en 2 de Pedro 1:20 y 1:21, ante todo entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay un solo evangelio. Ahora hay muchos que lo han venido a pervertir. ¿Ve por qué? Porque en 2 de Timoteo 3 dice, habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Ve? Blasfemos. Dice que tendrán apariencia de piedad, implacables, calumniadores, ¿ve? Intemperantes, crueles. ¿Por qué? Porque aquí el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Estos no son ateos, no son comunistas, estos son cristianos, ¿ves? Que dicen que el evangelio de ellos es el verdadero evangelio. No, aquí el verdadero evangelio es la palabra, la Biblia. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mateo 4:4, el mismo Señor Jesucristo dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. En San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces aquí es la palabra y la salvación es individual. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis dice, hay de aquel, ¿verdad? Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que el que le quite y le ponga la palabra de Dios no es que es condenado, ya está condenado, ¿entiendes? Proverbio 36 dice, toda palabra de Dios es limpia, no añadas su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces el verdadero evangelio es conforme a la palabra de Dios. Claro, ahorita hay muchos evangelios, pero son falsos porque no predican la verdad y tampoco
guían a un alma hacia la verdad, sino que se basan en mentiras. Pero es que la verdad y la mentira son tan idénticas porque ¿de dónde sacan una mentira de la verdad? ¿Qué es una mentira, una verdad pervertida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? La vida pervertida. ¿Qué es, como dice Dios, no? Si hay un pos y un contra, pues. Lo que pasa es que la contienda viene desde el cielo, ¿verdad? Hay batallas angelicales, pasarán a ser batallas humanas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ha existido el religioso, ¿verdad? Que era Caín, y Abel, que era un verdadero cristiano. Ahora, el verdadero evangelio única y exclusivamente se lo muestra a Dios al individuo. Por eso Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. El evangelio en la actualidad es un evangelio pervertido, y no por un ateo ni por un comunista, por los mismos llamados cristianos. Por eso en Marcos 7:6 el Señor Jesucristo dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Invalidan los mandamientos de Dios por los credos, por los dogmas, por las tradiciones de los hombres. Invalida la iglesia católica, lo invalida la iglesia evangélica, y lo invalida mucho de este mensaje que Dios ha traído a través de un profeta, ¿entiendes? Entonces el verdadero evangelio siempre lo trajeron los mensajeros. Le da de Efesios, de Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 2, de la edad de Efesios, Apocalipsis 3:22, la edad de la Odisea. Son 7 edades, 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios ha enviado 7 mensajeros y ellos trajeron el verdadero evangelio. El primer mensajero fue a la edad de Efesios, que fue el apóstol Pablo después de Cristo, ¿verdad? Desde el 53 al 170. El mensajero fue a la edad de Efesios, el mensajero fue el apóstol Pablo. La edad de Esmirna, 170 al 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo, 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Saldi, 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero, Martín Lutero, uno de los más reconocidos. La edad de Filadelfia, 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, 1906 a 1963, el mensajero fue William Marriott. 7 mensajeros que allá eran simbolismo. ¿Ve? Allá eran simbolismo, hoy son realidades, como dice el apóstol Pablo en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra, figura de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces, Dios para este tiempo, ¿verdad?, ha enviado 7 mensajeros, y fuera de esos 7 mensajeros, todo lo que se predica es falsedad. Todo lo que se predica es falsedad, porque Dios no es un Dios de construcción, Dios es un Dios de orden, y Dios envió un profeta para un pueblo con percepción profeta, para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que crea los profetas, ¿entiendes? Entonces Dios ha enviado 7 mensajeros a nosotros los gentiles, de los cuales dos fueron profetas y los demás fueron reformadores, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ¿ves? Y profeta fue el hermano del apóstol Pablo y el hermano William Marriott. Han pervertido mucho la palabra últimamente, pero eso es bíblico. Correcto, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. Porque ellos no lo conocen, porque ellos no conocieron la palabra. En Lucas 6:46 el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra. O sea que todo ser humano le va a dar cuenta a Dios por no obedecer su palabra. Y cada uno de los mensajeros trajo la palabra pura, ¿entiendes? La palabra pura para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que crea un profeta que se llamó William Marriott. En Mateo 10:41 dice que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. El último profeta que Dios envió para nosotros los gentiles se llamó William Marriott. Reveló todos los misterios, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando Él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles, y cada uno de los mensajeros trajo el evangelio puro, ¿ves?
Pero pasó en la edad de Pablo, ¿verdad? En la edad de Pablo, el primer mensajero fue el apóstol Pablo. Pablo reprendió a los corintios, ¿ves? Y esas iglesias no eran iglesias dominacionales, eran iglesias del mensaje, porque Pablo fue el que las formó, pues le llevó el mensaje y fueron edificados sobre el fundamento, como dice en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los corintios, los efesios, filipenses, Gálatas, y Pablo reprendió a los corintios, porque uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿entiendes? Y eso mismo se repite con el hermano William Mario Branham. Están los de Retorno, están los brahamistas, están los de Félix Cocú, están los de William Soto Santiago, y etcétera, etcétera. Se han desviado siendo del mismo mensaje. Pasó con el primer mensajero y también está pasando con el último mensajero. Pero los que son de Dios se van a quedar con la palabra. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra que trajo un profeta para el tiempo de hoy. Claro, hay muchos cristianos que están engañados creyendo que están creyendo la verdad, porque han sido engañados a través de que están escuchando y creen que están escuchando la verdad, no están escuchando la palabra pero pervertida. Pervertida, claro. Aquí mismo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En Timoteo habla de que el apóstol Pablo aquí en Timoteo habla dice en segunda de Timoteo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, suelta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. ¿Ve? Pero el verso 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, aquí mismo en primera de Timoteo, capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse del alimento que Dios crió, para que con acción de gracia participéis de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que todo esto se está cumpliendo al pie de la letra, ¿entiendes? Como dijimos ahorita aquí, creo que está en 2 de Timoteo 3, dice: el carácter de los hombres en los postreros días, en los últimos días, ¿ves? También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar. O sea, esto los hay en la Iglesia Católica, los hay en las dominaciones y los hay en este mensaje. Muchos de este mensaje también han pervertido el mensaje que Dios trajo a través de un profeta, que fue el hermano. Ahora, también hay que entender que los hijos de Dios no pueden ser engañados. Si tenemos el Espíritu Santo, no vamos a ser engañados, porque a Dios no lo puede engañar a nadie. Dice: engañarán, Mateo 24, dice: engañarán si fuera posible aún los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados, porque si yo tengo el Espíritu Santo, a Dios nadie lo puede engañar. Ahora, el hermano Branham predicó un mensaje: los ungidos en el tiempo del fin. Dice que esta gente son tan idénticos al verdadero que engañarán si fuera posible a unos escogidos, pero los escogidos no pueden engañar a nadie, porque los escogidos tienen el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia en el próximo.